Bendiciones, mis hermanos, ¿cómo están? Se siente uno medio raro aquí, se siente uno medio escudriñado. Muy bien. Qué hermoso estar en la presencia del Señor y poderlo conocer, ¿verdad? Voy a hacer un censo. No es cierto. ¿Cuántos conocen a Dios de 5 años? Que ya en 5 años de conocerlo apenas. Aprox. ¿10 años? ¿15 años? ¿20 años? ¿25? O sea, ya la gran mayoría tenemos como 30 años. ¿Sí? Pues gloria a Dios, ¿no? 30 años de conocer al Señor y hasta más. Amén. Y es hermoso estar en su presencia. Amén. Muy bien. Hoy voy a tocar un tema que se llama la luz de la vida. Y les voy a leer aquí una porción. Escúchenla. Dice, en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 1:4 y versículo 9. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana, porque nos permites alabar y bendecir tu nombre, porque no hay nada más preciado que estar en tu maravillosa presencia, el poderte conocer a ti y el que hayas alumbrado nuestros corazones, nuestras mentes. Disponemos precisamente eso, lo más fuerte, lo más interno de nuestro ser, que es nuestro corazón y nuestra mente, para que por medio de tu palabra tú operes lo que tú quieras hacer, Espíritu Santo. Que no es una palabra dirigida por mí, sino asistida solamente por ti, bendito Señor, y que sea una palabra que quede bien sembrada y que nos lleve a cambiar nuestra manera de ser y que nos lleve a ser luz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. La luz como concepto ideológico es el resplandor, la guía, la revelación, es la brillantez de un estilo de vida de los hombres. Dios declaró que la luz es buena, la luz es útil, la luz es adecuada y además es saludable. Lo bueno es favorable para elevar el estilo de vida. Lo contrario serían las tinieblas que producen tristeza, las tinieblas producen depresión, las tinieblas producen corrupción, producen muerte. Esa es la importancia de la luz. Hoy voy a continuar con algo que inicié hace no sé ya cuánto tiempo, con Génesis. La clase pasada les hablé de Génesis 1 y la importancia de Dios como creador. Hoy voy a tocar otra vez Génesis. Mi idea de las predicaciones que voy a empezar a dar, y no se los dije la vez pasada, es que podamos tener el entendimiento de Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. ¿Por qué? ¿Por qué esta porción de las Escrituras? Porque el entendimiento de los 11 primeros capítulos del Génesis son básicos, son un cimiento para poder entender toda la Biblia en su totalidad, porque ahí vienen los principios. Y eso es lo que me propongo hacer, y lo voy a hacer de manera estructurada, versículo por versículo, pero voy a ir más allá, como la clase pasada, vinculándolo con muchas otras porciones de las Escrituras, y que no solamente se quede en algo aquí en la mente, en un aprendizaje más, sino que sea algo que nos impacte de tal manera que produzca un estilo de vida diferente, verle el lado práctico. Amén. Entonces, para esto vamos a Génesis en el versículo 2. Génesis 1:2. Muchos versículos, solamente les voy a dar la cita porque quiero que me pongan atención. Si quieren nada más para apuntarlo, para irnos rápido, para alcanzar a dar toda la información. Amén. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El primer punto que vamos a ver aquí es que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. No sé si alguna vez han escuchado la teoría de la brecha acerca de este versículo, que habla de que entre el versículo 1 y el versículo 2 hubo un cataclismo, algo caótico que hizo que la tierra quedara desordenada y vacía. Este concepto, algunos teólogos lo han desarrollado, por lo que dice aquí, que dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y muchos de ellos dicen que Dios no pudo haber creado el desorden. Amén. Pero bueno, vamos a analizar. ¿A qué se refiere esta teoría de la brecha? A que había una generación preadámica gobernada por Satanás. Y que esta generación preadámica fue donde vino la rebelión satánica y donde arrastró la tercera parte de los ángeles caídos que se convirtieron en demonios. Tan fuerte fue la pelea y tan fuerte fue la lucha que se dice que fue aquí en la tierra. Porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el segundo ya habla del desorden. Dicen que fue un cataclismo tan grande que la tierra quedó desordenada y vacía. Se habla de que hubo diluvios, que hubo fuego, y al final fue tan fuerte que el fuego se consumió y dio paso a una era glacial. Y es por eso que muchos dinosaurios, mamuts y muchos animales prehistóricos fue que murieron en esta etapa. Eso es lo que establece a grosso modo esta teoría de la brecha. Bueno, algo de lo que apoya esta teoría es la tierra vieja, que va en conformidad con lo que nos dicen los estudios geológicos, que la Tierra tiene miles de millones de años. Y dicen que precisamente entre el versículo 1 y el versículo 2 son millones de años. Y bueno, una cuestión para sentar su teoría es que dicen que esta palabra desordenada y vacía tiene que ver con la palabra tohu y bohu, que conjuntamente habla de un caos. Pero en esta palabra que dice aquí estaba, estos teólogos traducen no como que estaba, recordemos que está en Hebreos, sino que dicen que se volvió, la tierra se volvió. Pero bueno, muchísimos teólogos han determinado que eso es imposible traducir de esa manera. Algo en lo cual se han apoyado con estas raíces hebreas es un versículo que viene aquí en Jeremías 4:23, que dice: miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Parece como que encaja, ¿no? Antes de la formación de la luz, y dice que no había luz y que estaba asolada, que estaba vacía. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice más bien el texto. Dice, la tierra no se volvió, sino que estaba desordenada y vacía. Y retomo las raíces hebreas que son tohu y bohu. La raíz tohu significa desordenada. La raíz bohu significa vacía. Ahora, dentro de esto hay un apoyo donde se utilizan estos mismos términos, por ejemplo, aquí en Job 26:7, donde dice la palabra vacío, el contexto dice, Él extiende el norte sobre el vacío. Habla de cómo la tierra está sentada sobre la nada y que Él extiende el norte sobre vacío. Aquí no tiene una característica caótica la palabra vacío. En Job 12:24 dice, los hace vagar por un yermo sin camino. Esta palabra yermo, que también se utiliza la palabra bohu, significa desierto, porque una de las traducciones de esta palabra bohu es ruina indistinguible, pero en este caso significa desierto.
Entonces, no necesariamente estas palabras siempre van a hablar acerca de un caos. Tiene que ver cómo están armadas en conformidad con la oración. Ahora dice aquí, la tierra estaba desordenada y vacía. Esta palabra desordenada y vacía, una mejor traducción se traduce como amorfo. Como que Dios en un inicio crea la materia, hace un conglomerado de lo que es la tierra y el agua, una masa amorfa. Dice, algo en su estado primitivo y básico, no apto para ser habitado, lo que da la idea como de desierto. No podía ser habitado por hombre alguno. ¿Qué es lo que Dios hace en el inicio? Crea la materia de la cual después la va a empezar a arreglar, la va a empezar a ordenar. Pero vamos a ver que en este entorno de que estaba esta masa caótica, dice, vamos a ver que este entorno va a ser modificado para ser habitado por las características creativas divinas. Amén. La siguiente parte del versículo dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Abismo viene de una raíz hebrea llamada tehom, que significa profundidad del océano o el caos, las aguas primigenias. En la mitología babilónica hay una diosa llamada Tiamat, que es la diosa del mar salado o de las aguas profundas. Tenía su consorte llamado Apsu, que es el dios de las aguas dulces. Y tuvieron un descendiente llamado Marduk, que primero mata a Apsu, a su padre, y después mata a Tiamat, que es el caos, para formar entonces con ella los cielos y la tierra. Pareciera como que tiene ahí un sentido con la teoría de la brecha, ¿verdad? Y como si hubieran copiado la mitología babilónica para establecer esto de la teoría de la brecha. Pero cuando vemos cómo Dios creó las cosas, Él no las creó en base a un caos. Él simplemente la creó en base a una declaración, porque ese es el poder que tiene nuestro Dios. El fondo de la tierra, Salmo 104, del 5 al 6, dice lo siguiente: el fondo de la tierra sobre sus cimientos no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido lo cubriste, sobre los montes estaban las aguas. ¿Qué dice aquí? Que el abismo estaba cubierto como con un vestido. Y es lo que dice el versículo, que las tinieblas cubrían la faz del abismo. Entonces vemos esta masa caótica cubierta por el abismo. Y es lo que dice precisamente este salmo. Ahora, la palabra tinieblas es algo que Dios creó y en sí mismo no tiene una característica maligna. Aquí simplemente se está hablando de las tinieblas como la ausencia de ¿qué? Como la ausencia de luz. El abismo era una masa informe de tierra y agua. Como vemos aquí en el Salmo 104, del 5 al 6, si quieren ese sí vamos, rápido. Salmo 104, del 5 al 6, dice lo siguiente: Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Vemos nuevamente que las tinieblas cubrían completamente la creación de la tierra y del agua, que era una masa caótica. También está Isaías 45:7, que dice que Él formó la luz y Él creó las tinieblas. Tiene esa capacidad, que es lo que dice el versículo. Amén. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Punto número 3. Bueno, perdón, antes de esto les voy a leer también 2 de Pedro 3:5, hablando también acerca de esta masa caótica, que dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. No fueron hechos por medio de una mitología, por medio de un encuentro de dioses. Dice, fueron hechos los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Aquí habla nuevamente acerca del agua
Y curiosamente la teoría de Oparin habla de las aguas primigenias. Los que hemos ido a la escuela sabemos a qué se refiere la teoría de Oparin, que a partir de una masa caótica fue como se formaban los aminoácidos y las primeras proteínas, y de ahí surgió la vida, cosa que en la escritura pues no vemos algo así, sino que es la palabra de Dios la que trajo existencia. Amén. Punto número 3. Al final del versículo dice, y el Espíritu de Dios se movía ¿sobre qué? Sobre la faz de las aguas. Lo que se veía era agua. Los montes estaban sepultados. Aún no venía la orden de que surgiera lo seco. Eso lo vamos a ver más adelante. Esta palabra espíritu a veces se ha traducido como un viento. Pero si checamos bien el contexto, en verdad sí habla del Espíritu de Dios. Y es aquí donde vemos cómo el Espíritu está insertado como creador. El Padre y el Hijo ya lo vimos en Génesis 1, en la lección que les di la vez pasada, y aquí vemos al Espíritu Santo. Salmo 104, versículo 30 dice, envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Aquí habla del Espíritu creador que va a empezar a poner en orden, se está preparando para poner en orden, para que venga la declaración del siguiente versículo. El Espíritu Santo para lo que se estaba preparando es para transformar un desierto, una desolación, en la vida misma. Ahora, volviendo nuevamente, el punto número 2, vamos a hablar del día 1. Hoy les voy a hablar del día 1 y del día 4 de la creación. Dice la Escritura en el versículo 3, 1:3 de Génesis, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Bueno, para esto quiero que tomen en cuenta que cuando Dios hizo la creación en 6 días, hay un dato curioso, que viene conformado por triadas, 3 días con 3 días. Y está vinculado el día número 1 con el día número 3, el día número 2 con el día número 5 y el día número 4 con el día número 6. Ahorita les voy a explicar por qué. Cuando Dios comienza a hacer la creación, vamos a ver que se va a preparar para formar el escenario, lo que va a necesitar quien habite ese lugar. Ya vimos que inició con el versículo 2, que primero formó como que la materia prima, y después a partir de ahí iba a empezar a generar todo su orden. Entonces dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vemos que aquí nuevamente cuando Dios declara, es lo que les enseñaba la vez pasada, que Dios tiene esa capacidad, y es el único que la tiene, de llamar a existencia a lo que no existe, de la nada. Y eso se le llama creación por fiat, cuando dice hágase, y en ese momento es hecho. Para los científicos esto no parece como que están hablando de un cuentito, de algo mitológico, pero en verdad vemos que Dios tiene ese poder. Y la vez pasada les daban algunos versículos que es Hebreos 11:3, y esto también viene incluidos en 2 de Pedro 3:5, que fue el que les leía hace un momento. Ahora, ¿qué dice el versículo 4? Y vio Dios que la luz era ¿qué? Era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Sabemos que las tinieblas es la ausencia de luz. Todo tiene que ver con la luz. Amén. Y cuando la llama existencia se separan. Y algo bien impresionante de todo esto es que a veces pensamos que las cosas que tienen que ver con Dios no tienen absolutamente nada que ver con la ciencia. Y no es así. Dios orquesta todos los principios de la ciencia, de la física, de la química, de cualquier tipo de conocimiento científico que nosotros tenemos. Él lo tiene, Él lo manifiesta, Él lo gobierna
porque Él es todopoderoso. La separación se produjo por la rotación terrestre. La luz se colocó con independencia del Sol en un punto específico. La rotación dio paso al día y a la noche. La rotación terrestre se dio por las leyes de la gravedad. Estamos acostumbrados a pensar en que la luz proviene del Sol, y si no es del Sol, viene de alguna estrella, y que la luz lo único que hace es reflejar la luz del Sol. Amén. Ellos no tenían este conocimiento antiguamente, pero cuando Dios crea la luz, tenemos que entender algo que a lo mejor nos va a chocar en nuestra razón, porque dice uno, pero si hasta versículos después, en el día cuarto, se va a establecer las grandes lumbreras, ¿y cómo es que Dios trajo existencia a la luz? Porque Dios tiene esa capacidad de crear la luz y la colocó en un punto en específico. Y a partir de colocarla en ese punto en específico, se dio el fenómeno de rotación en la Tierra, porque eso es lo que hace que nosotros concibamos que hay día y que hay noche. Esta luz tiene una independencia del Sol o de cualquier otra fuente. Dios no necesitaba del Sol para crear la luz, lo hizo después. Ahora, con la luz se instauran las leyes de la física. Los que hemos ido a la escuela sabemos qué es lo que estudia la física. ¿Qué leyes estudia? La ley de la gravitación, la ley del electromagnetismo, la ley de la óptica, la ley de la mecánica y también las leyes atómicas y nucleares. Amén. Entonces, con la conformación de la luz en el día primero, en este momento surgen las leyes de la física, las cuales Dios preparó para generar un orden, para que todo lo que viniera después se fuera acomodando con estos sistemas, con estas leyes que no se pueden romper, porque son necesarias para este orden. Vemos aquí una analogía entre luz y tinieblas en este versículo. En 2 Corintios capítulo 4, en el versículo 6, en la primera parte dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿en dónde? En nuestros corazones. Amén. Tenemos en Romanos capítulo 13, en el versículo 12 al 14, algo que tiene que ver con nosotros. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos completamente ¿de qué? De las armas de luz. Andemos como ¿qué? Como de día, honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vístanse del Señor Jesucristo una característica de luz y no provean ¿para qué? Para los deseos de la carne. Y ahora en 1 Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9 dice, porque todos ustedes son hijos de luz, es 1 Tesalonicenses 5:5, que dice, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y ahora sí, 1 Pedro 2:9 dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios está identificado con la luz y nosotros somos seres de luz por ser sus hijos y estamos vinculados con el día y no con la noche. El versículo 5 de Génesis 1 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. La conformación del primer día de la creación. Amén. Cuando Dios nombra el día por un lado y nombra la noche por el otro, Él establece su dominio sobre ellos, porque recordemos que en el ámbito hebreo, cuando alguien da nombre a algo o a alguien, se convierte en su Señor. Entonces Dios es dueño tanto del día como de la noche. Cuando vemos por ahí un versículo que dice,
ni aun las tinieblas me pueden encubrir de ti. Si yo quisiera escapar al lugar más oscuro, ahí tu espíritu me va a encontrar, en el Salmo 139. Amén. Ahora, dice aquí que fue el día, el número 1. Ahora, día viene de la raíz hebrea yom. Eso es lo que significa día. Ahora, esta palabra día puede significar un día de 24 horas o una era, una época, dependiendo del contexto en el cual venga la palabra. Pero la palabra día, cuando viene conjuntamente con un número, con un dígito, siempre nos va a dar la característica de que es un día de 24 horas. Por aquello de que los teólogos que quieren afirmar que la teoría de una tierra vieja, quieren hacer encajar el conocimiento de la geología que viene del siglo XIX, donde se determinó que la Tierra tiene miles de millones de años. Entonces dicen, bueno, es que Dios no creó en días de 24 horas, sino que son eras. Pero esto es imposible, porque si la Tierra está girando ahí donde está la luz, tendríamos que hablar de que si, por ejemplo, fueran, como dicen, es que 1000 años es como un día. Si eso sucediera, entonces estaríamos hablando de que en el día, cuando hay luz, van a ser 500 años. Y después vamos a tener una noche de otros 500 años. Y eso es imposible. No se puede sostener esa teoría. Porque a veces choca en nuestra mente el pensar que un Dios tan poderoso puede crear en un solo momento, en un solo día, y que en 6 días pudo haber conformado toda la creación. Amén. Así es que tenemos un Dios maravilloso, ¿sí o no? La existencia de la luz es muy llamativa. Eso indica que la luz no depende del sol. Dios en sí mismo es la luz y de Él se desprende esta luz o se crea. Y les voy a dar unos versículos para que podamos entender cómo no dependemos del sol para tener luz. Apocalipsis 21, 23, ¿qué dice? Primero Salmo 104, el versículo 2 dice, el que se cubre de luz como de vestidura, está hablando de Dios. Apocalipsis 21, 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios, ¿qué? La ilumina, y el Cordero es, ¿qué? Su lumbrera. Estamos hablando de que 2 personas de la Trinidad producen luz, y que producen esa luz para su pueblo, amén. Aquí estamos hablando ya del estado eterno en Apocalipsis. Pero también dice más adelante en Apocalipsis 22, versículo 5, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor, ¿qué? Los iluminará. Amén. Entonces vemos aquí cómo Dios no iba a depender de un astro para generar la luz. Ahora, si nos vamos al día 4, es necesario que nos vayamos al versículo 14. Primero crea la luz, ahora la va a depositar en un lugar. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y más adelante, en el 16 dice, e hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. ¿Se dan cuenta de que adrede no se menciona la palabra sol ni la palabra luna en el texto hebreo? ¿Por qué creen?
Porque todos los pueblos que no eran hebreos tenían una adoración, ¿a quién creen? Al sol y a la luna. Todas las mitologías que existen dan una adoración al sol y a la luna. Todos los pueblos tienen esta adoración. Pero Dios, el Espíritu Santo inspiró a Moisés para decirle, no, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, para que no los empieces a vincular, los empieces a relacionar como todos los pueblos lo hacen. Cuando habla de la expansión de los cielos, aquí se está refiriendo al cosmos, al espacio sideral, aunque también se refiere al cielo donde surcan las aves. 3. Aquí se establece la ley de la termodinámica con el sol, con el astro mayor, que tiene que ver con el frío o el calor. Sol, luna y estrellas sirven ¿para qué? Para las estaciones. Con el principio gravitacional se crea el sistema solar, la traslación de la luna con la Tierra y las constelaciones. ¿No es impresionante que Dios haya hecho todo esto? Dios gobierna. Sabemos que ¿qué pasó con la luna? La luna quedó atrapada en la órbita de la Tierra. Y eso es lo que le da a nosotros el esquema de poder saber los meses. Todos los planetas giran alrededor del Sol. Muchas veces vamos a encontrar en las Escrituras que dice que el Sol está como, que se pone en el oriente y se traslada hasta el occidente, porque se tenía el pensamiento de que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Pero eso no cambia nada. Ahora sabemos que es la Tierra la que gira alrededor y se estableció el sistema solar donde hay todos los planetas girando alrededor del Sol, porque fueron atrapados en órbitas. Las leyes de la gravedad. Y de la misma manera, las constelaciones, como la Osa Mayor, la Osa Menor, las Pléyades, todas las constelaciones que forman los zodiacos, son eso, constelaciones de estrellas. Ahora, en este versículo también habla de señales. Con las 4 fases de la luna se determinan los meses a partir de las 4 semanas. Tenemos la luna nueva, donde está completamente oscura, va avanzando su luz hasta que llega la luna llena y después va decreciendo la luz hasta que nuevamente se convierte en luna llena. Se requieren 4 semanas y es por la traslación de la luz como que nosotros podemos entender cada uno de los meses del año. Con la traslación de la Tierra alrededor del Sol se establece el calendario solar y con él la duración del año de 365 días conformados ¿en qué? En 4 estaciones. Y para eso fueron puestas las lumbreras, para determinar meses, para determinar años, pero no solamente eso, también se han utilizado ¿para qué creen? Para las fiestas judías. El calendario judío es un calendario lunisolar. Se rige por la luna y por el sol. Y curiosamente este calendario tiene que ver con lunas nuevas o con lunas llenas. Esta nos da la entrada aproximadamente de las estaciones en primavera, en verano o en otoño. La fiesta de la Pascua más o menos va por la primavera. La fiesta de las cosechas o el Pentecostés va más o menos con la entrada del verano. Y las fiestas que se dan en septiembre tiene que ver con las fiestas de los tabernáculos y con la expiación. Es curioso, pero por eso es que dice que sirven de señales. Ahora, ¿de qué otro tipo de señales habla? Quisiera que fuéramos a Mateo, ahora sí, 16, versículo 1 al 3. ¿Sí me van siguiendo? Es maravilloso nuestro Señor, cómo tiene el control de todo, ¿no? Dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase ¿qué? Señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece dicen buen
buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. O sea, las nubes tienen una cierta manera. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Dice, hipócritas que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. Ya sabían cómo era el movimiento aquí en nuestra atmósfera, cómo se comportaba el sol, los vientos, cuando estaba nublado. Y dice, y habla Jesús de que sí es importante conocer todo esto, ¿no? De hecho, alguien que dirige una embarcación también tiene que ser diestro en esto. También, de hecho, en una embarcación se dirigen por una estrella. No recuerdo qué estrella, ¿es la estrella del norte? Creo que sí, no recuerdo. Pero, bueno, aquí también habla de las señales del final de los tiempos, como dice Mateo más adelantito, aquí 24, que lo vimos la semana pasada, del versículo 29 al 32, que dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. O sea, estamos hablando otra vez del sol, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Entonces, ¿sirven o no sirven de señales para el final de los tiempos? Dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿qué? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Impresionante, ¿no? También tiene que ver con las señales del final de los tiempos. Y por último, el punto número 7 de esto que les estoy diciendo viene en Job 38, del 31 al 33. Esto se lo quiero leer en una versión, bueno, no, se lo leo aquí. Job 38, del 31 al 33. Dice, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? La otra versión dice, ¿sacarás tú a tiempo el zodiaco? Increíble, ¿no? Porque recordemos que los signos del zodiaco son constelaciones. ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad, o en otras palabras, de su autoridad sobre la tierra? Los astros tienen un influjo sobre la tierra. Las alineaciones planetarias, las lunas rojas, nos están diciendo cosas. En Joel habla de las tetradas, habla de las lunas rojas. Pero tengamos cuidado porque por ahí surgen personas que empiezan ya a determinar, es que esto significa esto, esto y esto, y la verdad es que se empiezan a debrayar. O sea, si es un lenguaje, por ahí hay un programa que se llama Stellaris, que es de la NASA, donde podemos checar las alineaciones planetarias en diferentes épocas, y curiosamente cada alineación, cada cosa que ha tenido que ver en el espacio, que ha sido importante, ha tenido una repercusión aquí en la Tierra, ya sea el nacimiento de un personaje importante, ya sea una guerra, un evento importante, y eso viene desde los cielos. Entonces, tiene que ver con las señales. Y el punto número 8 dice, Dios como soberano creador del sol, la luna y las estrellas, eso es lo importante que nos dictamina este versículo, que Él es el creador. El sol, la luna no son dioses, las estrellas no son dioses. De hecho, las estrellas, hay partes de las escrituras que se les vincula con ¿quiénes? Con los demonios caídos, ¿no? Porque dice que arrastra la tercera parte de las estrellas de los cielos. Pero ni los demonios, ni las estrellas, es algo que va de la mano, la cuestión idolátrica hacia las estrellas.
o hacia el sol o hacia la luna. Pero nosotros tenemos que entender que Dios está por encima de ellos, que estas solamente son cuestiones creativas de Dios. Ahora, en el versículo 15 de Génesis, otra vez en 1 al 15 dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Y si nos vamos ya al 17, dice, y bueno, voy a continuar en el 16, dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. ¿Y dónde las puso Dios? Las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día ¿qué? El día cuarto. Ahora, es curioso que dice que es para alumbrar la tierra. Si queremos ver en la Biblia todo un análisis del cosmos, no lo vamos a encontrar. La Biblia tiene contenida la información que nosotros como seres humanos necesitamos. Habla mucho de ángeles, pero no habla todo acerca de los ángeles, sino lo que tiene que ver con nosotros aquí en la tierra y con Dios. Y eso es todo lo que sabemos. Pero lo que Dios quiso hacer énfasis es que todo esto iba a ser para servir, para alumbrar a la tierra, porque aquí iba a surgir el ser humano, que es la corona de la creación. Porque hoy en día ya sabemos que hay galaxias más allá del sistema solar, ¿no? Que hay más sistemas. Pero este sol que nos corresponde alumbra a nuestro planeta. Y nuestro planeta está en una posición exacta, ni tan cercana para quemarnos, ni tan lejana como para morirnos de frío. Y eso fue lo que Dios hizo. ¿No es maravilloso? Porque todo tenía que ver con la creación que Él iba a formar en el día sexto. Ahora bueno, ya checamos aquí Génesis acerca del día primero y del día cuarto. Ahora vámonos a Juan en el capítulo 1. Vamos a ver qué analogía tiene la luz con nosotros los seres vivientes y con Dios mismo. Juan capítulo 1 a partir del versículo 4. Vamos a leer primero el 5. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si nos vamos ya a una posición ideológica, nos vamos a dar cuenta que la luz es muchísimo más fuerte y más poderosa que todo el reino de las tinieblas. Tengamos mucho cuidado de no pensar que Satanás es tan poderoso que se iguala como si fuera un yin y un yang, lo negro y lo blanco. No son iguales en poder Dios y Satanás. Y aquí lo dice el versículo. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no pudieron ¿qué? Prevalecer contra ella, contra la luz. Y esta luz aquí está hablando de Jesucristo en el contexto. Amén. El Salmo 36:9 dice lo siguiente: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo... Perdón, es Isaías 5:26. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas ¿qué? Luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta es la característica de las tinieblas, la característica de la maldad, que cambian las bondades por maldades, que hacen de la luz tinieblas. Y es lo que está sucediendo el día de hoy, ¿cierto o no? Y es lo que pasó en los días de Noé. O sea, a Noé fue perseguido por ser el pregonero de justicia.
Ahora sí, el Salmo 36:9 dice, porque contigo está el manantial de la vida. Y dice, en tu luz veremos ¿qué? La luz. Amén. Cuando Dios viene y nos alumbra, hay vida. Por eso lo intitulé el tema La luz de la vida. Ahora, si nos vamos al versículo 4, dice, en él, ¿de quién está hablando? De Jesús, estaba la vida. Y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. ¿Nos damos cuenta de la analogía? La vida tiene que ver con la luz. La muerte tiene que ver con las tinieblas. Amén. Y por eso es que la Escritura se nos llama que somos hijos de ¿qué? Hijos de luz. Dice que nos trasladó de un reino de tinieblas a su reino de luz. Amén. Y en Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Otra vez está hablando Jesucristo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. Es esencial la vida. Y es por eso que es esencial la luz. Y es por eso que es esencial nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no fue solamente un maestro que vino aquí a alumbrar con conocimiento. Vino a morir y resucitó para alumbrar completamente y para darnos vida, para pasarnos de muerte a vida. Ahora vámonos al versículo 9, 1:9. Aquella luz verdadera, otra vez Jesucristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Hablamos de la encarnación, de lo que vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Dice, aquella luz verdadera, que es la que nosotros como seres humanos necesitamos ser alumbrados por esa luz, por Cristo. Dice, venía a este mundo. ¿Y para qué vino Jesús? Para darnos vida y vida en abundancia, amén. Isaías 46, versos 6 al 7 dice, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran ¿en qué? En tinieblas. Por eso es que es Emmanuel, Dios con nosotros, alumbrándonos. Él vino a un mundo lleno de tinieblas, un sistema ideológico completamente contrario a la verdad. Versículo 10 al 12 dice, en el mundo estaba, y cosa curiosa, y el mundo por él fue hecho. ¿No es impresionante? Pero el mundo no le conoció. Vino a su creación. Y esta creación no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, autoridad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios, pasar de muerte a vida. Amén. Hay mucha gente que no lo quiere recibir. Y es nuestra labor también nosotros que ahora que ya lo recibimos ser luces, porque hay muchos que se están perdiendo. Y esa es la proclamación del Evangelio. Y es saber que si encontramos una perla de gran precio, lo dimos todo por esa perla de gran precio. Dijimos, yo doy todo mi corazón, toda mi vida. Pero si yo ya tengo ese tesoro, entonces tengo que compartirla, porque qué nivel de egoísmo tenemos por no compartir las buenas nuevas, la luz de la salvación. Él como creador vino a dar vida, pero la gran mayoría prefiere la muerte. Y Juan 3, del 19 al 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino ¿a qué? Vino al mundo y los hombres amaron más las ¿qué? Las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es como cuando se enciende una luz y hay cucarachas en el lugar, ¿no? Se enciende la luz y todos salen disparados. Nadie quiere estar con la luz cuando
cuando la vida está mal, ¿no? Dice, nadie quiso acercarse porque sus obras eran malas y porque prefirieron andar en ese mundo de tinieblas. Pero de repente la gente llega a decir, es que yo no sé por qué me va mal, yo quiero que me vaya mejor. Sí, pero por eso es necesario nacer de nuevo. Ya Jesucristo hizo la obra, vino a alumbrarnos. Nos toca a nosotros aceptar esa luz y morir a nosotros mismos para entonces tener vida. Por eso es que esto va muchísimo más allá de una religión. Si tú sientes que en tu vida hay algo que no corresponde, hay algo que ya no quieres, hay algo que ya no te da sentido, es porque esa luz no te está llenando, porque esa vida no es abundante. Y es ahí donde nos tenemos que cuestionar si en realidad conocemos esta luz. Ya voy terminando. El 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Habla de un nuevo nacimiento. El 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Él era lleno de gracia y lleno de verdad. Esta luz de Jesucristo dice que era lleno de gracia y era lleno de verdad. Lo que nosotros, cada uno de nosotros como seres humanos necesitamos, esa gracia y esa verdad. Tienes que pedirle a Dios que ilumine tu vida, que ilumine tu corazón, que ilumine tu mente. Y por último en el versículo 16, porque de su plenitud tomamos ¿qué? Todos, y gracia sobre gracia. ¿Quién no quiere vivir en esta gracia abundante? ¿Tú quieres vivir en esta gracia abundante, sí o no? Y esto tiene que ver con los siguientes versículos de Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que se acerca a esta luz, no se pierda en las tinieblas, no siga en estas tinieblas, mas tenga vida eterna. ¿Vemos el vínculo de la luz con la vida aquí? Amén, ¿verdad? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él vino para alumbrar y decirnos, están mal, hay pecado, hay muerte. Yo los quiero pasar de la muerte y del pecado a la vida. Mi deseo no es condenar a nadie. Por eso es que cada vez que tú predicas el evangelio, no ataques la religión de las personas. Lo que tenemos que hacer es predicar esta luz, esta verdad, esta vida. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios no va a venir aquí a condenar a nadie. Cada quien se va a condenar por no querer aceptar el beneficio de esta salvación. Y tenemos otro versículo aquí en Juan 12:46 que dice, yo la luz, o sea Jesucristo, he venido al mundo para todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y Salmo 56:13, ya para finalizar, dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Amén. Esto es lo maravilloso de Dios, que dijo, sea la luz, y fue la luz. Y es el que resplandeció en nuestros corazones, como dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Y es el que nos ha ayudado a vivir en el día y ya no en la noche. Estábamos perdidos, hacíamos lo que queríamos y éramos objeto de maldición. Pero el que creó la vida, el que creó la luz, vino a alumbrarnos. Y como dice la Escritura, vino a sacarnos de las prisiones de oscuridad, vino a sacarnos de la condenación,
vino a dar apertura de aquellos que nos sentíamos como encarcelados. Y si el día de hoy tú te sientes como encarcelado, tú necesitas la luz de Cristo, necesitas la vida que está contenida en la luz de Cristo. Y no va a haber tinieblas, no va a haber poder satánico que pueda hacerte daño, porque estando en la luz, las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Y es por eso que somos ahora hijos de luz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que si tú crees, tengas vida eterna, para que no te pierdas en el infierno, en un lugar de tinieblas eternas. Esto no es un asunto de condenar a nadie. Ahora tú, que estás aquí, hombre, mujer, joven, niño, piensa, ¿conoces a Jesús? ¿Tienes esta vida abundante? ¿Realmente está resplandeciendo Dios sobre de ti? ¿Realmente te estás comportando como luz? Porque cuando somos atrapados por la luz de Jesucristo, venimos a ser diferentes. Pero si eres diferente, ¿nuestro testimonio está alumbrando a los demás? ¿O los demás nos ven y no hay diferencia? Parecemos tinieblas, parecemos de la oscuridad. Y yo quiero hacer un llamado al día de hoy. Y es a que tú puedes decir, hace rato mencioné cuántos años tenemos de conocer a Cristo y creo que la mayoría ya somos medios dinosaurios aquí, ¿no? Ya tenemos bastantes años de conocerlo. Pero en verdad somos hijos de Dios. ¿Sabían ustedes que John Wesley ya era pastor? Ya estaba en movimientos de avivamiento. Y que él no era cristiano. Y fue hasta que se topó con una situación muy, muy complicada, que sintió que perdía la vida, que ahí fue cuando empezó a ser tocado. Le preguntaron, le dijeron, ¿qué no eres cristiano? Y él, pues sí, creo que sí, pues mi mamá me formó junto con todos mis hermanos, pero pues como que tengo dudas. ¿Nuestra manera de vivir realmente evidencia que somos eso, hijos de luz? ¿Hemos pasado de muerte a vida? ¿O estamos aquí porque pues nacimos en cuna cristiana? ¿O porque un día nos gustó cómo se alababa aquí? ¿O porque nos gusta cómo predica el loco del Sergio o el pastor? Y es como una bonita costumbre o tradición. La ideología de la luz que viene aquí, ¿realmente te está cambiando? Yo oro al Espíritu Santo que toque tu corazón en esta mañana. Ponte de pie y cierra tus ojos. Y pregúntale a Dios. Tú desde tu corazón y dile, ¿soy hijo de Dios? ¿He pasado de muerte a vida? ¿En verdad vivo una vida victoriosa? Quizás si eres hijo de Dios, pero las tinieblas te están amedrentando, el enemigo te está amedrentando y solamente está blofeando. Y es Dios quien lo puede hacer. Si hay alguien aquí que no tenga la certeza de la salvación, yo quisiera invitar a esa persona. No importa si tú pensabas que eras cristiano, levanta tu mano si tú crees que necesitas esa salvación, pasar de muerte a vida, abrazar esa luz. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien que necesite esta salvación? ¿Reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador realmente?
ahí en tu lugar, tú invítale a entrar y dile: Señor Jesucristo, yo necesito de ti y te entrego el señorío de mi corazón. Y ahora tú ven y resplandece en mi mente y en todo mi ser y pásame de muerte a vida. Te pido perdón porque hay pecados en mi vida que me llevan hacia una condenación, hacia el infierno. Pero tú moriste y resucitaste por mí. Y hoy te declaro como la luz de mi vida, como mi Señor y como mi Salvador. Gloria al Señor por esta decisión que has tomado. Pero si tú eres una persona que ya conoces a Dios y dices: yo no llevo esta vida plena, dile: aquí estoy, Señor. Aquí estoy. En esta mañana, en esta tarde, he sido confrontado por tu palabra de verdad y realmente quiero tener esta luz de vida. Quiero que esto sea diferente en mí, que como hombre y como mujer yo pueda realmente palpar esta luz, tener esta vida abundante, que me saques de esa tristeza, de esa depresión, de ese malestar en el que me encuentro. Dejar de creer lo que me está diciendo el enemigo y saber que contigo estoy asentado aquí en la luz y que las tinieblas no me pueden hacer nada. Que si estoy enfermo, dependo de ti y que tú me puedes sanar y que tú puedes restaurar mi vida, puedes restaurar mi matrimonio, puedes restaurar todo lo que tengo, todo lo que soy, a mis seres queridos, y rogarte también que me ayudes a hacer esa luz. En tu luz veremos la luz. Y por ti entonces seremos luminarios donde quiera que nos encontremos y que seamos como ese almud que es puesto en lo alto para alumbrar a todos aquellos que no te conocen y podamos predicar el evangelio. Para que no solamente seamos nosotros como un bonito club, sino que seamos cada vez más y más y más, no para aumentar la membresía, sino para que más gente sea llevada a la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias.